Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas con el análisis profundo y frente que los pone al día. Brevemente les recuerdo, les Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal y ya también nos acompaña nuestro invitado el día de hoy, la persona que más votos ha sacado en su primer intento de contienda presidencial en la historia reciente democrática del país y también candidato presidencial de cara a las próximas elecciones, Ricardo Lombana. Bienvenido a Mesa de Periodistas. Buenas, ¿cómo están? Un gusto estar por aquí. Señor Grimaldo, Señor señor Martínez, señora Martínez, Bacal. señora Bacal, Está muy formal. Eh, Nando. Justo estábamos hablando sobre el tema de las reformas al Código Electoral y el rechazo por parte del Tribunal Sí. Electoral, sus opiniones y visión sobre el asunto. Bueno, muy brevemente, reiterar que nos opusimos en su momento a la reforma. Lo hicimos a través de representantes nuestros que participaron en la comisión expresando la postura, lo hicimos por escrito, lo hicimos en declaraciones, pero tienen una mayoría aplanadora y que además como les conviene esta reforma, así la aprobaron. Eh, yo quiero apuntar tal vez al pecado original, que no es esa reforma. Esa reforma va en detrimento de los partidos pequeños, es decir, otro camino. Va en detrimento de los partidos que no tienen alianzas con otros partidos, es decir, otro camino. Y va en detrimento de los candidatos de libre postulación. Los candidatos de libre postulación, algunos de ellos, o por lo menos un grupo de ellos, como saben, estamos trabajando en conjunto o están trabajando en conjunto con otro camino. Es decir, para mí es una muestra de que ya han medido el termómetro del votante y pueden percibir, pueden anticipar una gran cantidad de votos hacia candidatos independientes y candidatos de otro camino y por ende están buscando blindar las curules y tratar de evitar ser despojados, sobre todo el partido de gobierno que es el más grande o los partidos que hagan alianza. Y segundo, eh, yo quiero apuntar al Tribunal Electoral, porque sí, yo sé que se opuso, para mí de manera tardía, porque cuando el Tribunal Electoral ha querido hacer que algo ocurra, los tres magistrados se desplazan a la Asamblea Nacional, piden cortesía de sala y hacen lo que tengan que hacer para defender la democracia. Y en el torneo anterior, el Tribunal Electoral, no a través de modificaciones al Código Electoral, sino a través de las resoluciones que ellos emiten, a meses del torneo introdujo modificaciones que cambiaron la forma o reglas importantes en la asignación de curules. Y recuerdo, si tú buscas las noticias de tal vez los últimos meses del año 2018, a 6 meses de las elecciones, vas a ver las críticas tanto de otro camino como de otros grupos al tribunal por estar cambiando las reglas en el medio del juego. Entonces, me parece que esa puerta ya se abrió y ojalá la Asamblea estuviera debatiendo otro tipo de reformas que necesita el Código Electoral, ¿no? Y una de esas tantas que hay que cambiar es que los votos se puedan contar varias veces, porque ahora se van a poder contar los votos del partido, los votos del partido en plancha, más los votos del partido selectivo para el diputado, más los votos de alianza que tenga ahora el partido, más los votos de la R, como bien decía Nando. Y vas a ver lo que pasó en el 2019 tal vez aumentado, que es que diputados que individualmente, selectivamente hayan sacado 3 votos, se van a meter en la asamblea en lugar de diputados que sacaron 9.000 votos, Claro. ¿no? Que mucho más voto selectivo que los diputados que sí van a poder entrar gracias a que los votos se les cuentan un montón de veces. ¿Sería justo decir que los partidos tradicionales están secuestrando la Asamblea Nacional? No, ya la tienen secuestrada hace Claro. rato. Creo que ahora lo que están es sellando las puertas o sellando las entradas que tengan otras opciones y eso precisamente es lo que hay que acabar. Fernando, por favor. Yo insisto en algo que es fundamental y es que, El veto del presidente, sí, que lo hablábamos antes de... sí, y que, bueno, eh, asumo que debe estar en la propuesta de Moca. Yo creo, al final del camino lo que hay es que cambiar todo el sistema electoral en Sí. su conjunto. O sea, hay que eliminar esta cosa de los circuitos plurinominales, hay que eliminar los circuitos plurinominales, hay que ir hacia diputados provinciales, porque hay que acabar con el caciquismo, que es lo que ocurre cuando las circunscripciones son muy pequeñas. Aquí lo que hay es una gran fragmentación
geopolítica, geográfico-política. Por eso es que los caciques actuales crean nuevos corregimientos. Yo no sé cuánto, ya perdí la cuenta de cuántos corregimientos hemos hecho, porque la Junta Comunal que tenía un origen de participación ciudadana se convirtieron en territorios de control para disputarse partidas, fondos de descentralización, nombrar familiares. O sea, el clientelismo lo ha ido dañando todo y lo que hay es que cambiar la totalidad del sistema. Y sí está en nuestra propuesta, solo para reiterarlo. Un sistema que favorece a los partidos grandes pues, y a los partidos constituidos versus las fuerzas emergentes, o sea, el relevo, el nuevo liderazgo, etcétera. Entonces, ese es un tema que la sociedad tendrá que debatir o tendrá que someterse a las consecuencias, a una crisis profunda. El otro tema es el Ejecutivo actual, si va a decidir entre apoyar a su favorito a la presidencia, que es el señor Gaby Carrizo, o va a apoyar todas las maniobras que haga la cúpula de su bancada por mantener el control del órgano legislativo, por ser la bancada mayoritaria. Es muy posible que estos dos deseos, por decirlo de alguna manera, entren en colisión en este proceso electoral. Hay otros temas, pero no sé si Sabrina quisiera cerrar diciendo algo. Sí, bueno, obviamente concuerdo con todo lo que han dicho, pero para preguntarle algo a Ricardo Lombana, la impresión que nos da, porque definitivamente sabemos lo que tenemos que hacer a futuro, pero en este momento tenemos las reglas de juego que tenemos, que espero que no se modifiquen. Otra vez. Confío en la sensatez del presidente, que no se modifiquen nuevamente, correcto, pero tenemos una alianza, aunque no se haya hablado de aquellos diputados de partidos grandes que quieren, como dijo Ricardo Lombana, cerrar las puertas. Se tomaron la asamblea y quieren cerrar las puertas. Entonces, con los independientes tenemos alianzas territoriales parciales, y me refiero a Moca y Vamos, en circuitos uninominales sobre todo. Pero para los electores, para los ciudadanos, por ejemplo, en un circuito plurinominal como el que yo vivo, tengo todavía el dilema creo que se me congeló el No, Wi-Fi. pero te escuchamos okay. Perfectamente. Tengo todavía el dilema, y esto es una pregunta que hago realmente, porque quiero saber cuál es la recomendación de escoger entre una buena candidata de Vamos y una buena candidata de Moca. Una buena candidata de Moca y un buen candidato de Vamos. O sea, que simplemente planteo el dilema de que los corruptos o los políticos tradicionales parecen estar aliados y unidos y los independientes dispersos. Ese dilema no debería existir, voy a decirlo antes que hable Lombana. Claro que no debería existir y no deberías estar en ese dilema. Pero Sabrina. estoy en ese dilema. Sí, la responsabilidad es nuestra, porque hemos hecho todos los esfuerzos, yo creo que ustedes han sido testigos, de incluso ponernos de acuerdo, porque así fue planteado al inicio de las conversaciones, ponernos de acuerdo en los plurinominales, porque como había una prohibición de hacer alianza, y existe una prohibición de hacer alianza en los plurinominales entre partido y libre postulación. Ese es un problema del sistema, claro, correcto. Escúcheme, esa reforma fue teledirigida, porque esa reforma se hizo inmediatamente después de las elecciones pasadas. Nosotros anunciamos que íbamos a hacer un partido para poder postular independientes y acto seguido se introdujo una reforma que impulsaron algunos de los diputados del PRD para bloquear la posibilidad en los plurinominales y complicar el juego. Pero aún así, Sabrina, es importante que la ciudadanía sepa que existió la voluntad y todavía existen ventanas en la conversación que se está dando. ¿Qué se planteó al principio? Al principio se planteó, bueno, escojamos a los mejores candidatos de Otro Camino y de Vamos y hagamos listas comunes, ya sean listas que sean por Otro Camino o listas exclusivas de Vamos, pero que cuenten con el apoyo de ambas organizaciones. Eso estuvo sobre la mesa. Y dos, ahora que ya ellos han logrado sus firmas o su recolección de firmas, evidentemente las conversaciones se han mantenido porque existen todavía fórmulas que podrían llevar a ambas organizaciones
a presentar listas conjuntas, una sola lista, sin la necesidad de hacer una alianza. Pero eso que ese camino no está cerrado. no está cerrado, pero requiere desprendimiento. Requiere desprendimiento para que tú no estés en ese dilema, como muchos ciudadanos están en ese dilema y en otros circuitos plurinominales. Entonces, es que hice una pregunta como ciudadana y no como politóloga o periodista. Yo tengo un dilema y me imagino sí, que muchos de los ciudadanos que queremos una mejor asamblea y una asamblea independiente tenemos el mismo y dilema. los corruptos se están riendo en la cara de nosotros porque están viendo que hemos puesto a la ciudadanía en ese dilema. Y el problema, y lo digo con todo respeto, el problema es creer que aún con la división del voto entre los independientes, vamos a ganar más curules. Creo que ustedes han escuchado mi postura, he sido consistente desde hace 2 años en la necesidad de la unidad. Se puso sobre la mesa toda la carretera que teníamos que recorrer. Incluso hoy, que existen posibilidades, hoy existen 2, vamos a decirlas para que la gente las sepa. Existen 2 posibilidades todavía para lograr algo así. No son fáciles, pero existen. Una es que Otro Camino decida no presentar listas en un circuito plurinominal y pida el voto para la lista de la coalición Vamos. Eso no es una alianza, ¿entiendes? No tenemos que mezclar. Eso es lo que prohíbe la ley. Y la otra opción que existe es que la lista o una lista de Vamos renuncie a su postulación por libre postulación y sin la necesidad de inscribirse, porque nosotros podemos postular gente no inscrita, esa sea la lista que se postula a través de Otro Camino como independientes. ¿Qué es lo que se hizo con Cedeño, por ejemplo? Correcto, pero ahora en lista. O sea, ¿entiendes? Eso sería posible todavía. Y se ha puesto en la mesa, pero aquí sí yo apelo a la coalición Vamos, a los independientes, a los que están corriendo por la libre postulación, Tenemos que avanzar y no... que entiendan que el resultado nos puede costar a nosotros y al país. Estamos dedicando mucho tiempo a ayudar a Sabrina a votar. Pero, yo espero representar más votantes, Fernando. No, sí. Pero después, es una broma de viernes, hombre. Yo sé. Diré que lo más importante, aquí la lección más importante es que no es buena idea dividir el voto independiente. Así es. Eso, busquen la manera, pero no es buena idea. Avancemos. Yo creo que tenemos que hablar sobre el tema del Parlacén. No todo el mundo está de acuerdo con esa decisión porque piensa que las bancadas del PRD y de los otros partidos están sobando las manos con esa decisión porque bueno, ahora ustedes le han dejado un espacio abierto al no participar. Sí. Y hay quien piensa que bueno, el Parlacén se puede derrumbar desde adentro. Yo la verdad no sé. Me gustaría escuchar tu explicación. Teníamos una postura tomada en el 2019 que fue no postular y ante la crítica de quienes consideran que no postular es darle el espacio a los otros y ante la necesidad de ser coherentes con nuestra postura y nuestra convicción de que el organismo no le trae beneficios al país tangibles porque no los hay y con la convicción de que con la situación compleja de finanzas públicas estamos obligados como gobierno a ir a buscar plata y sacar plata de donde no hay para ahorrarla y dedicarla a las prioridades y el Parlacén nos cuesta 2.32 millones de dólares al año. Designamos un equipo liderado por Julio Linares y otros expertos en política exterior para que nos dieran una recomendación y ellos trabajaron muy duro en la recomendación y al final el partido tomó una decisión y es que no hace una diferencia. O sea, no necesitas tener diputados postulados y en el Parlacén para poder impulsar la agenda o la ruta de salida del Parlacén, que es nuestra propuesta. La ruta de salida del Parlacén es a través de Cancillería, es a través de un trabajo diplomático que Panamá tiene que hacer con los otros Estados miembros del Parlacén y no consideramos que debíamos postular o que era un requisito postular para entonces facilitar, que es lo que muchas personas piensan, pero es que mejor postulen y desde adentro hacen el proceso de salida. No hace un impacto alguno. El impacto y el trabajo se hace desde Cancillería. Nosotros estamos desde ahora procurando tener contacto con las embajadas de los países de Centroamérica para desde antes
sustentar nuestra postura y poder, si se quiere decir de alguna manera, adelantar puntos de negociación o puntos importantes en la relación bilateral que nos puedan llevar a tener la aprobación de esos estados, que es lo que necesitaríamos para poder salir de manera correcta del Parlacén. Entonces, esa es nuestra postura. Le vamos a ahorrar plata al país. Tenemos la hoja de ruta estudiada por un equipo técnico y eso sustenta, además de ser coherentes con la postura del 2019, la no postulación de candidatos al Parlacén. Y yo sí tengo un comentario aquí que hacer sobre lo que dicen algunos adversarios. Y yo acepto cualquier crítica, pero la responsabilidad de que lleguen maleantes al Parlacén, y cuando digo maleantes es gente que está siendo investigada, porque sabemos que no todos los que están en el Parlacén obviamente son personas que tienen causa, esa responsabilidad le recae a quien lo postula. Claro. O sea, la razón por la que el hijo de Martinelli está en el Parlacén, o estaba en el Parlacén o llegó, es del candidato Rux en la elección pasada y el Partido Cambio Democrático. No porque Lombana no postuló. Como la responsabilidad de que Varela hoy sea candidato al Parlacén es nuevamente del candidato Rux y de la alianza con el Partido Panameñista. Y así, cada vez que se postula a una persona con causas pendientes o que anticipadamente se puede prever que va a ser perseguido, porque hay que esperar la lista del PRD, ¿no? Para ver qué actuales miembros del cercano gobierno, cercano gabinete van a estar en esa lista. Esa responsabilidad es de quien lo postula. Por lo menos ya sabemos que está Varela. Así es. Entonces, ¿qué confirma esto? Con esto cierro. Que lo de ellos es puro discurso. Ellos están diciendo, me refiero a las otras propuestas electorales, que se van a salir del Parlacén. Ellos están diciendo que van a combatir la corrupción. Ellos están diciendo que no van a permitir más impunidad. Pero mientras hablan de eso, siguen haciendo lo mismo de siempre, que es postular a personas perseguidas por la justicia a que se vayan a refugiar allá. Me parece completamente una contradicción que tiene que ir indicándole a la ciudadanía dónde están las propuestas con credibilidad y coherencia y consistencia y dónde están los que simplemente dicen algo para ganar votos. Son las 8:33 de la mañana. Sabrina tiene un comentario. Sí, yo personalmente, Ricardo, estoy de acuerdo con la postura de Moca, pienso que es una postura congruente, pero lo que dicen quienes la critican, que no necesariamente son enemigos, es simplemente una forma quizá más pragmática de entender el problema, es que los espacios políticos no se quedan vacíos y se llenan. Y hay un número limitado de diputados panameños que llegan al Parlacén. Y si Moca vuelve a sacar un número importante de votos, llenaría esos espacios con gente buena y le quitaría curules a gente que esté buscando inmunidad. Digamos que ese es el argumento. Yo comprendo perfectamente la congruencia de no postular candidatos a un organismo que tú dices que te vas a retirar. Y sobre todo la incongruencia de candidatos, usted mencionó el ejemplo como Rux, que hoy en día critican al Parlacén, pero que postularon en su momento a uno de los hijos de Ricardo Martinelli, igual que ha hecho Rux, por ejemplo, con el contrato minero, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué me dice del argumento, digamos, pragmático, de Realpolitik, de que los espacios políticos no quedan vacíos y se llenan? Ese argumento es correcto, pero yo creo que ese argumento se debilita cuando la postura es que queremos salirnos del organismo. Porque si lo comparas con la Asamblea, hay quienes dicen, bueno, entonces no postules a la Asamblea Nacional, pues. Porque si el órgano está en gran medida con diputados clientelistas, diputados que tienen actos de corrupción, etcétera, etcétera, entonces no postules. No es lo mismo. Nosotros necesitamos a la Asamblea Nacional. El Parlacén, aparte de servir para lograr inmunidad, el Parlacén, además de eso, no tiene ningún beneficio tangible para la República de Panamá, e hicimos el estudio. Ninguna de las políticas públicas aprobadas en el Parlacén se han traducido en proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional con un beneficio para la ciudadanía. Entonces, en este caso en particular del Parlacén,
si el postular nos mejorara la postura que podríamos asumir para salirnos, yo le daría mayor peso a ese argumento, pero lo respetamos. El siguiente tema de agenda, si está bien, o tú La, quieres... la prueba más grande de que el Parlacén sirve para dar impunidad es el apuro con el que los diputados del PRD corrieron a darle inmunidad del Parlacén a los hijos del presidente Martinelli. Ese fue un espectáculo, una opereta que vimos a todo color en Panamá. O sea, entrando y saliendo, convocando, que no tenían mayoría, que tuvieron que viajar, que esto, que lo otro. Eso fue una opereta del PRD, del partido, de la bancada del PRD en el Parlacén, dándole inmunidad a dos personas que todo el país sabe que son procesados en el caso de Brecht. Rigoletto. Cierro con eso. ¿Tú quieres decir algo más sobre este tema? Sí, un comentario tal vez más del sentir ciudadano, porque aquí estamos en un análisis político, en un análisis de una decisión política, incluso con cierto análisis jurídico de política exterior, pero allá afuera hay una población, y yo estoy en contacto con esa población desde hace 6 años que salí con una mochila a caminar, y no crean, hey, en la mitad de las casas donde uno entra, uno escucha, usted lo que tiene que hacer es salirse de un montón de instituciones, cerrar un montón de instituciones que no sirven, porque no es posible que se estén gastando la plata, y el ejemplo del Parlacén surge muchas veces en los lugares populares, en las montañas, no solo en las ciudades. Entonces, no es solo una decisión técnica o política o estratégica del Movimiento Otro Camino, sino que también es parte del reflejo de lo que el ciudadano te dice. ¿Cómo es posible, señor Lombana, que el hospital oncológico esté desde hace un par de años necesitando 3 aceleradores para radioterapia, que cada acelerador cueste 1.3 millones de dólares y nos digan por 5 años que no hay plata? ¿No? Entonces tú ves un organismo, yo sé que 2.3 millones de dólares puede sonar como algo pequeño, pero tú ves organismos que nos están costando y no traen resultados, hay que meterle tijera o hachazo, como digo yo ahora, y no solo al Parlacén, porque hay otras instituciones que no rinden frutos. Bueno, precisamente hablando de temas económicos, el siguiente tema de agenda tiene que ver con el contrato minero. Todos sabemos que el órgano ejecutivo ya ha llegado a un acuerdo con la mina y ahorita mismo el texto se encuentra en la Contraloría General de la República, de ahí pasará a la Asamblea. Sus apreciaciones y comentarios, por favor. Lo que ha pasado con el Ejecutivo me parece una burla. En primer lugar, porque yo leí el comunicado, y el comunicado dice, luego de escuchar las preocupaciones de la población, Claro, el Consejo de Gabinete aprueba el contrato minero. no escucharon nada. Faltó decir de nuevo. Yo les hubiera puesto de nuevo. No escucharon las preocupaciones de la población. Hicieron una jugarreta política, que fue para bajar la presión que existía cuando esto estaba en la Comisión de Comercio y que no se les saliera de control la situación. Ellos agarraron un listado restringido, un listado, pequeño de lo que se recogió de las giras que hicieron. Que recordemos que las giras que hizo la Comisión de Comercio son distintas al periodo de consulta, muy cuestionado, pero periodo de consulta que se hizo del contrato. Entonces agarraron un porcentaje menor de las preocupaciones, las pusieron en una listita, hicieron una resolución muy cuestionada, por cierto, y la mandaron al Ejecutivo. Entonces yo me pregunto, si ya tenías ese listado de irregularidades que el contrato contenía, porque si las cambiaste, en vez de defenderlas, es porque consideraste que eran irregularidades. ¿Por qué la Asamblea no ejerció su rol constitucional y además legal de rechazar el contrato? En lugar de, ok, reconozco que todo esto está mal en el contrato, pero no lo voy a rechazar. ¿Por qué? Porque es que necesitamos aprobar este contrato. Y la pregunta que tenemos que hacer los panameños es ¿por qué? ¿Por qué la insistencia? ¿Por qué el interés? Y yo puedo obviamente decir cuáles son algunas de esas razones, pero lo están haciendo muy mal y ahora han sacado un listado muy restringido que no incluye las principales preocupaciones que presentaron amplios sectores de la sociedad panameña en esta nueva aprobación por el Consejo de Gabinete. Es vergonzoso, me parece que es un intento de burlar nuevamente a los panameños y me parece que van a insistir, y si van a insistir, van a jugar con fuego.
porque píntenlo como lo pinten, véndanlo como lo vendan, el contrato minero, así como la postura de la sociedad panameña con respecto a la minería metálica, es mayoritaria. Y creo que eso se ha sentido, se ha visto, incluso ha habido sondeos que así lo han demostrado. El contrato sigue siendo inconstitucional, el contrato sigue siendo dañino para los intereses del país, el contrato sigue atentando contra recursos naturales, recursos hídricos, ¿no? Y también nuestro ambiente, entre otras razones para rechazarlo. Y por último, yo no quiero dejar de decir dos cosas. En la lista esa muy bonita que sacaron en el periódico, porque siguen pagando pauta estatal para promover un contrato que es inconstitucional, lo cual también debería ser sancionado, dicho sea de paso. Hay un tema que ha pasado así medio desapercibido, Nando, y es que el tema de los beneficiarios finales. Si te diste cuenta, en la lista publicada por el Ejecutivo dice, como que ya no van a poder ocultar quiénes son los beneficiarios finales. Pero, dice que se va a aplicar la ley local. pero gracias, ¿no? Aquí dice, se permitía a la minera solicitar la clasificación de acceso restringido de la identidad de los beneficiarios finales. Eso se cambió. ¿Y qué se puso? Que ahora esto estará sujeto a lo que dice la ley panameña. ¿Y qué dice la ley panameña? Que tú no puedes revelar la información de quiénes son los beneficiarios finales. Y ahí es donde está gran parte del problema de este contrato, y es que hay intereses de estados extranjeros detrás de la compañía. Y para poder confirmar eso necesitas revelar los beneficiarios finales. Y no puedo dejar de mencionar, por último, la forma en que quieren vender esto. O sea, quieren jugar con los jubilados, jugar con otros sectores de la población, incluso con los educadores y otras necesidades, y hacerles ver que la firma y aprobación de este contrato es la única forma de mejorar los pagos de las jubilaciones y las pensiones. Y yo creo que esa es una burla, y una burla muy grande, porque si aquí hubieran querido ahorrar o reducir el gasto público o buscar nuevas fuentes de ingreso, lo hubieran hecho hace rato, no despilfarrando tantos miles de millones de dólares o buscando otras fuentes de ingreso que sí son legales para poder cumplir con diversos sectores de la ciudadanía. Solo iré en el interés del tiempo, que son las 8:43 Sí. y nos queda un cambio. Sabrina, comentarios, por favor. Sí, sí, ese listado de buenos deseos del gobierno en su modificación del contrato se convierte en una confesión de las cosas que tenía el contrato y el gobierno dijo que no las tenía. No sé si ustedes recuerdan, pero cuando las personas empezaron a hablar de la posibilidad de expropiar tierras, de que no había un límite territorial a la concesión, de que eso de los beneficiarios finales era falso, de que todo era una campaña en contra de la minera y de la inversión privada, o sea, ellos lo negaban. Así Y luego es. sacan este listado diciendo, ah, sí, resulta que ustedes sí tenían razón, que sí pretendíamos darle a la empresa, una empresa extranjera, la potestad de expropiar tierras, no le habíamos puesto límites a la concesión, había un secretismo por encima de la ley de todas las empresas en Panamá, incluso por encima de lo que nos exige Gafi. Entonces, yo encontré ese comunicado comiquísimo o muy paradójico porque es como una confesión de culpa, Así es. pero no hablan nada del agua, que es uno de los temas más álgidos y que creo que fue más importante para la opinión pública, para entender que la oposición a ese contrato no es solamente un tema de personas preocupadas por la soberanía o preocupadas por el medio ambiente. Puede afectar el canal y puede afectar el agua de todos. Ni tampoco hablaron del tema de impuestos y las exenciones de impuestos que recibía la mina. Entonces, como lo dije la primera vez, es una confesión de las cosas que tenía el contrato y negaron con la plata de todos que lo tenían y exigimos ver la nueva redacción del contrato, porque después de lo que el gobierno ha hecho no tiene ninguna credibilidad. Yo no le creo, porque la primera vez nos dijeron que era el mejor contrato, que estaba en los mejores intereses para el país y ahora están reconociendo que, ups, no,
no era tal cosa. Totalmente de acuerdo con Sabrina. Y la pregunta, y eso creo que lo hablamos en algún momento y creo que he escuchado a Fernando decir esto, la importancia de hacer las modificaciones legales, incluso al Código Penal, entre otras. El código minero. No, Ah, para hablar de la responsabilidad de los funcionarios. correcto. Porque, Sabrina, si seguimos tu línea de argumentación, ¿dónde está la responsabilidad de todo un consejo de gabinete que suscribe con su firma la aprobación de un contrato y el envío del mismo a la Asamblea Nacional? O sea, si se está reconociendo con esto que el contrato tenía irregularidades, el gabinete alegremente y de manera unánime lo aprobó la vez anterior y no hay ninguna Y responsabilidad. trató de convencer con publicidad engañosa a la sociedad de que era la maravilla. O sea, y no resulta que no fue ninguna maravilla y que sigue dejando de ser una maravilla. Yo sí creo que al final del camino, como ya lo hemos dicho, hay lo que yo llamo el juicio de la historia frente a este tema. Porque la historia de este contrato y de esta mina todavía está rodando. Ya veremos a futuro lo que pase. No, y también ojalá el juicio electoral. Tengo que pedir el siguiente cambio, pero cuando regresamos los últimos temas en agenda, manténganse en Vamos a sintonía, hablar un están poquito de escuchando. política. Correcto. Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Ya regresamos. Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. En el interés del tiempo, les habla Alfonso Grimaldo, Fernando Martínez, Sabrina Bacal, nos acompaña el candidato presidencial Ricardo Lombana. Últimos 10 minutos del programa. Falta hablar sobre el tema económico. Dos temas en la palestra que sería bueno que el señor Lombana atendiera. Uno tiene que ver con las, entre comillas, maniobras contables, según la casa calificadora Fitch, que ha adoptado este gobierno para hacer cuadrar el presupuesto y, de hecho, proveerse una liquidez superior a los $1.000 millones justo antes del torneo electoral, pero también la reforma del servicio legislativo que permitiría que funcionarios nombrados por el PRD, que tienen menos de los 4 años que exigiría la ley para quedarse en estabilidad en su posición, sean permanentemente establecidos en la carrera, lo cual haría que cualquier futuro presidente tuviera problemas en sacarlos y por lo tanto generar ahorros. Señor Lombana, sus opiniones sobre estos temas. Brevemente, parte de la propuesta esencial que está en el corazón de Otro Camino y que es propuesta no solo desde que nacimos, sino ahora, es precisamente la que tiene que ver con el servicio público. Cuando nosotros hablamos de la eliminación del clientelismo, no hablamos de manera aérea sobre esto. Nosotros tenemos una propuesta, que es la creación de una Secretaría de la Función Pública. ¿Para qué? Para hacer 3 cosas que el país necesita. Número 1, crear un servicio público estable. Es decir, que los empleados del sector público no tengan que estar en la incertidumbre cada 5 años, como estamos viendo ahora, de que tienen que cambiarse de partido o apoyar a este o no apoyar al otro, porque de eso depende su estabilidad. Los países que logran instituciones sólidas, y necesitamos instituciones sólidas para no perder nuestro grado de inversión, para ganar más credibilidad de la inversión local e internacional y hacer crecer nuestra economía, necesitan tener un servicio público eficiente. Y para eso tenemos que atacar el clientelismo, brindarle estabilidad a toda la gente que metiste, tomando en cuenta que la gente que metiste, la metiste en gran medida por favores políticos o para que hagan cashback o un montón de prácticas que tenemos que eliminar, va en contra del fortalecimiento de las instituciones. Entonces dejemos de jugar con la gente, creemos una Secretaría de la Función Pública que actualice la ley de carrera administrativa en vez de ponerla en pausa a conveniencia cada 5 años, para que tengamos un sistema como el de la Autoridad del Canal de Panamá, contrataciones por méritos, evaluaciones, escalafones, y vas mejorando tu ingreso hasta que te retires y puedas hacer carrera en el servicio público. 2, creemos una institución que pueda actualizar, capacitar y darle formación al servidor público a lo largo de esta carrera. Y 3, creemos la instancia para fiscalizar el cumplimiento de esto. Así se logra el fortalecimiento institucional. Así se cuida la plata de los panameños en las contrataciones y no tenemos que estar en este juego con la carrera administrativa cada 5 años. Y por otra parte,
esto demuestra, porque aquí lo que se está probando no solo es lo de la carrera administrativa, sino también más plata, ¿no? Eso está, iba para allá. En las sugerencias de modificaciones al presupuesto general de la Nación que la Asamblea devolvió al Ejecutivo, hay en la reestructuración, que así le llaman, de los aportes que se da a cada institución, hay un incremento adicional al presupuesto de la Asamblea, creo que de 50 y tantos millones más. Dinero, o sea, yo he escuchado muchas voces decir que la Asamblea puede funcionar perfectamente con 50, 60 millones de dólares y ya va por 200 y pico. Esa es parte de nuestra propuesta. Y sabemos que para eso eh, lo podemos intentar vía ejecutivo, y si no lo logramos vía ejecutivo, nosotros vamos a ir subiendo en las opciones o en las alternativas hasta lograr esa transformación una vez estemos en gobierno. El ejemplo es el ejemplo de Endara. O sea, cuando Endara era presidente de la Asamblea operaba con menos de 20 millones de dólares. Yo estuve en el oncológico esta semana. Vuelvo al ejemplo de los aceleradores que están pendientes de comprar hace años. Cuestan 1.3, O los 1.4 3 millones de millones que dólares. necesita el Hospital del Niño O para sea, terminar el ¿cómo, año. con qué cara un país, un ejecutivo, un legislativo, un ministro de Economía y Finanzas, porque es un aparato, permite que se le den 60 millones de dólares más a la Asamblea Nacional en tiempos de política, mientras hay gente que se muere por no tener acceso a tratamiento? O sea, hablemos las cosas como son. Están matando gente con estas decisiones. Y nosotros estamos siendo, o muchos han sido, cómplices silenciosos de este sistema. Hay que llegar y cortarlo de raíz. Y además de eso se puede poner peor, porque lo que ha hecho Fitch con lo que dijo acerca de Panamá, yo lo puse en una palabra. Fitch nos dijo irresponsables, sobre todo al gobierno, pero al país le dijo, ustedes son unos irresponsables. Y la principal irresponsabilidad ha estado en el manejo desordenado, despilfarrador eh, del, de las finanzas públicas, a cargo del señor Alexander, de quienes muchos esperaban otra cosa, y me incluyo cuando empezó el gobierno. Entonces tenemos que tomar medidas para que Panamá no pierda el grado de inversión, para volver a crear confianza en los inversionistas, para atender de manera responsable el problema de las pensiones de la Caja de Seguro Social, mejorar nuestra recaudación de impuestos, reducir el gasto público, empezar a hablar de la reducción del tamaño del Estado de manera gradual, endeudarnos solamente si nos vamos a endeudar para inversión social o inversión de infraestructura, y no endeudarnos para seguir sosteniendo la planilla y seguir sosteniendo los 60 millones de dólares que necesita la Asamblea para seguir robándose la plata en tiempos de elección. O sea, si no combatimos esto, estamos frente al descalabro, no solo de nuestras finanzas públicas, sino de nuestra estabilidad democrática. Pero ahí están, haciendo las reformas electorales para mantenerse en el poder con la puerta cerrada. Ya estamos al filo del tiempo, pero yo quería preguntar sobre la otra cara de este tema económico, que es el tema de los trabajos. La población está deseosa de trabajos que paguen bien y que les ofrezcan una vida digna. Hasta ahora que se ha estructurado en las propuestas de Otro Camino. Sobre Hay ese dos tema. frentes. Primero hay un asterisco antes de hablarte de los dos frentes, rapidito. Y es que la forma más rápida de poner a circular plata en la economía es que el gobierno pague sus cuentas a proveedores, y está casi en 1.000 millones de dólares la suma de plata que le debe a los proveedores. Y plata hay. Lo que pasa es que se la gastan en otras sinvergüenzuras y no en pagarle a los proveedores. Y aquí un mensaje para los acreedores, a quienes les deben cuentas, que alcen su voz. Miembros del sector privado. Panamá le debe plata incluso a los brokers de turismo internacionales, que son los que nos consiguen los paquetes turísticos. La CAPAC ¿no? acaba de protestar por ese tema, por la deuda. Y Así se... Perdón, perdón, Nando, disculpa. No, sí, sí, Proveedores. las empresas privadas dicen que el Estado no les paga y que tampoco están pagando a los bancos por el tema de la ley esta que se hizo para el tema de la vivienda. En primer lugar, pongan dinero a circular. En segundo lugar, nosotros vamos a crear más de 200 plazas de empleo en MIPYMES, en micro y pequeña empresa. Ya hemos levantado un inventario nacional, ya hemos conversado con la banca para una legislación que incentive en la banca privada el microcrédito
al emprendedor. Recordemos toda la gente desplazada por la pandemia y que hoy están en la informalidad y han emprendido. Tercero, insumos más baratos a través de negociaciones que puede conseguir el Estado para esos emprendedores, pero teledirigidas estas inversiones o estos emprendimientos a las áreas de la economía en las que más rápido se puede generar beneficio. Y, reitero, en las áreas formales de la economía, la construcción de obras de infraestructura sigue estando en alta prioridad. Nosotros ya hemos dicho que tenemos mapeada la conectividad vial, no mediante tren, vial de todo el anillo logístico que el país requiere. Hay inversión en carreteras que superan los 1.500 millones de dólares y eso genera empleo a lo largo del país, a diferencia de otros proyectos de infraestructura. En el área portuaria y logística hay necesidad de construcción de 2 puertos y de varios muelles que también hay que acondicionar para el cabotaje, que forma parte de nuestra propuesta. Y en el área turística, sé que estamos ya cortos de tiempo, en el área de turismo, en el área de agroindustria, tenemos paquetes importantes para generación de empleo. Nosotros estamos calculando que en un lapso de 5 años, mejorando la imagen internacional del país, mandando el mensaje correcto que hoy no estamos mandando porque hoy nos ven como irresponsables, como un país donde no hay certeza del castigo, un país sin ley ni orden, sin transparencia, sin procesos digitalizados, sin procesos transparentes. Empezando a mandar los mensajes correctos y positivos con un gobierno serio, empezamos nuevamente a traer la buena inversión a este país. En función de eso, podemos estar generando por arriba de los 300.000 empleos en un lapso de 5 años, ojalá menos de 5 años, y darle estabilidad al crecimiento de la economía. Cierro con esto. Tú puedes lograr crecimiento económico generando empleo y tirando plata en la economía, pero la sostenibilidad en el tiempo de ese crecimiento económico y que eso derrame hacia calidad de vida y desarrollo humano, solo lo logras atendiendo reformas estructurales, instituciones sólidas, justicia imparcial e independiente, un gobierno digitalizado y desburocratizado y un sistema educativo de primer mundo. Y hacia allá apuntan nuestras principales propuestas. Voy a hacer una ronda de conclusiones para que todo el mundo pueda vertir sus últimos comentarios, pero solo quería aclarar, cuando mencionaste la creación de empleos a través de MIPYMES, dijiste 200 plazas, me imagino que querías decir 200.000 plazas de empleo. Sí, 200.000. Sí, muchas gracias. Solo Son para que quede el registro bien. 200.000 plazas en MIPYMES solamente. Es que En ese es el área de sector empleo que más- formal, arriba de 250.000. Ese es el sector que más empleo genera en la Correcto. práctica. Y que más impacto tiene en la economía. En la economía. Pero lo único que le hemos dado hasta ahora son capitales semilla. Y la mayor cantidad, o sea, más del 50% de las MIPYMES que arrancan con capital semilla, esto está estudiado, Fracasan. cierran antes de los 2 años. Eso significa que no se está haciendo ningún estudio previo para No, que el Estado redirija el emprendimiento y el- a 1, 2 o 3 áreas específicas de la economía. No nos alcanza el tiempo, pero el tema de las MIPYMES también es un problema de acompañamiento Sin del duda. Estado, como Vamos. muchas otras cosas. Vamos en orden, Sabrina, Fernando, y cerramos con nuestro invitado del día de hoy. Sabrina, tus conclusiones finales de hoy. Difícil concluirlo Sí. todo, pero hemos tenido un largo periodo donde el país parece secuestrado por la agenda política oficialista. Entonces, hablamos de reformas electorales de la posición, sí tardía, pero necesaria del Tribunal Electoral. Hay que ver si el Ejecutivo se cuadra con la institucionalidad o con los intereses políticos de su partido, siempre y cuando estos cuadren o no cuadren o se relacionen con los del candidato oficialista. Hablamos también del contrato minero. No nos han mostrado el nuevo contrato con las modificaciones. Mostraron un comunicado que parece más bien un listado de confesiones de lo que el contrato tenía mal y ellos decían que tenía bien. Y todavía no han incluido otros temas importantes. Y por último, el tema de las calificadoras de riesgo, a pesar de que el Ejecutivo negó que hubiese un tema con el manejo de la deuda y con el manejo de los recursos públicos, han tenido que venir de afuera a decírselo. Son unos irresponsables, están utilizando dinero para politiquería y no para las necesidades de sus ciudadanos. Al final, es lamentable que un país de renta media como Panamá,
que en un momento era un ejemplo de crecimiento económico y sigue siendo, pero que se ha convertido en un mal ejemplo por la forma en que el clientelismo y la corrupción ha secuestrado la posibilidad de un verdadero desarrollo, ahora esté secuestrado por una agenda política. Fernando, tus conclusiones. En mis conclusiones incluye una crítica, porque así como invertimos una buena parte del tiempo ayudando a Sabrina a votar en su circuito, lo que yo colijo de eso es que no debe existir división en el voto independiente, habida cuenta de que esta sociedad ha estado represando un sentimiento independiente importante. Por lo tanto, yo creo que la alternativa del país en estas elecciones debiera ser o apoyar el voto independiente o apoyar a la partidocracia clientelista. Ahí es donde yo creo que está la opción del voto informado de nuestros ciudadanos. La conclusión final es nuestro invitado del día de hoy. Lo agarro donde lo dejó Fernando, porque yo creo que a ustedes y a muchos ciudadanos no le debe haber quedado duda con las decisiones que se han tomado hasta ahora y cómo está acomodándose el tablero, que nosotros estamos visualizando ese escenario que tú planteas. El ciudadano panameño va a tener ante sí una decisión que tomar el 5 de mayo de 2024. Cuando veas la papeleta, va a ser claro que lo que tienes enfrente es o lo mismo de siempre que ha gobernado por 30 años, representados por los principales partidos políticos, o la única alternativa diferente que representa nuevos liderazgos, donde está el movimiento Otro Camino y muchos independientes. Y en ese sentido, todavía hay tiempo para lograr mayor unidad y no división del voto. Y gracias, Fernando, por el comentario, porque hay algunos que todavía no lo han entendido. Que debemos comprender que tenemos una responsabilidad histórica de ponernos de acuerdo. Ya Moca demostró, no postulando en más de 30 circunscripciones y diciéndole a nuestros candidatos de esas circunscripciones, comprensión y desprendimiento, por favor, que el país está por delante. Y estamos dispuestos a hacerlo con mayor intensidad si fuese necesario, pero requiere un desprendimiento de todos los actores del sector independiente, porque nada lograremos si vamos desunidos mientras los corruptos se ríen. Y por último, en ese escenario de los mismos de siempre, haciendo lo mismo de siempre, y no va a cambiar nada si seguimos votando por los mismos, vamos a seguir exactamente en lo mismo. Yo creo que el pueblo ha despertado y está despertando, y quiero cerrar con un comentario sobre lo que ciertos sectores del país están queriendo vender. Y es que aquí solo se tiene chance si estás en una alianza con los partidos tradicionales. Eso es así hasta que ocurra lo contrario. Y nosotros estamos trabajando para que en mayo del 24 ocurra lo contrario por primera vez. Y las encuestas no dicen nada. Porque el hoy presidente electo de Guatemala, lo sabemos, marcaba de séptimo en las encuestas. Y hoy están viendo cómo hacen los sectores tradicionales de ese país para que ni siquiera pueda hacer gobierno. El señor Milei, con quien no coincido, obviamente, en muchísimas cosas, sino para hablar solo del tema de sondeos electorales, marcaba de tercero y muchas veces de cuarto antes de la primera vuelta, que ganó y ganó contundentemente. El presidente Chávez de Costa Rica, antes de ganar su elección, también marcaba de tercero y muchas veces de cuarto, y el fenómeno se va a seguir repitiendo. Las encuestas no daban un real por mí en la elección anterior. Mucha gente me dijo después de la elección, yo voté por Rómulo o voté por Nito porque no vi opción de que Lombana pudiera ganar. Eso es lo que quieren las encuestas, que el pueblo crea, que estos otros son los que tienen la opción y que la gente incline su voto en función de eso. Pero no, señor, yo no he dejado de caminar por todo el país y estoy claro de que la sorpresa se dará el 5 de mayo de 2024, cuando sacaremos a los mismos de siempre del poder para devolverle el país a los panameños. Con esto llegamos al cierre del programa. Espero que lo hayan disfrutado. Agenda ambiciosa. Hemos cubierto la mayor parte de los temas que nos propusimos. Muchas gracias a nuestro invitado del día de hoy, Ricardo Lombana. Gracias a ustedes. Muchas gracias a Sabrina Bacal.
Gracias, perdonen las distracciones que he estado recibiendo unos mensajes. No te preocupes. Muchas gracias a Fernando Martínez. Saludos a nuestros oyentes. Sobre todo, como siempre, muchas gracias a ustedes, nuestro querido público. Les recuerdo, tienen una cita el lunes a las 8 de la mañana aquí en Mesa de Periodistas para el análisis profundo y diferente que los pone al día. Feliz fin de semana. Mesa de Periodistas.